Olá, muito buenos dias. Continuamos com estes pequenos vídeos que pretendem introduzir as diversas unidades temáticas que tenemos que tratar neste seminário de Derecho y Nuevas Tecnologías y vemos que nuestro programa temático, el oficial, el que está avalado, tenemos que trabajar dos temas muy importantes. Uno, la cuestión de la libertad de expresión, en particular los riesgos, los alcances y los límites de esta libertad de expresión, que es una de las libertades fundamentales, en los contextos de Internet, en el uso de las redes, en estos nuevos ambientes tecnológicos. Y claro, para tal y en coordinación, tenemos que hablar también del derecho a la intimidad, del derecho a la privacidad y, claro, del derecho a la protección de datos particulares o personales. Esto nos va, digamos así, colocar el problema, uno, tenemos que contextualizar, tenemos que hacer un repaso de los antecedentes en los cuales se desarrollan los corpori iura, no solamente los regionales, en particular el nuevo Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, que obliga, bajo un principio de compliance, a que, aunque estemos en México, cuando hay flujos internacionales de datos, flujos de información, nos tenemos, digamos assim, que acoplar, que cumplir, daí el término compliance, que nos viene del derecho anglosajón, con las disposiciones del Espacio Único Europeo de Protección de Datos. O sea, quando hablamos de libertad de expresión, tenemos entonces que hablar de los límites a esa libertad de expresión y esos límites son de diversos grados, de diversos niveles, pero estão, como lhes digo, intimamente conectados con la cuestión de la protección de datos y con la cuestión del derecho al honor, el derecho a la imagen, etcétera, etcétera. Esto ya lo estaremos viendo poco a poco con el desarrollo de las clases virtuales síncronas, en que aí já vamos poder estabelecer um diálogo sobre todos estes pontos. Pero hoy hablemos, digamos assim, quase como um listado, não? Perdão, estas listas de mandado, entre comillas, de los princípios claves que tenemos que manejar. En primer lugar, hablemos de la cuestión de histórico-evolutiva doctrinal, ¿no? Tenemos ver que el origen de la autonomización de tres campos. El campo del derecho a la intimidad, el campo del derecho a la privacidad, el campo del derecho a la protección de datos personales. Y esto tiene por lo menos 5 fases histórico-evolutivas, que ya lo veremos en su momento. Hoy en día no podemos hablar de estos tres campos autónomos que emergieron a partir del artículo fabuloso, que es nuestro momento fundador a finales del siglo XIX, de Brandeis. Tenemos que hablar de que hoy en día estamos trabajando en el contexto de una arquitectura globalizada, de una arquitectura internacional, ¿sí? De estes tres campos emergentes del derecho y autónomos, que además son principios fundamentales, son libertades fundamentales. Veremos entonces en la clase síncrona, ¿sí?, la arquitectura legal internacional de las Naciones Unidas, después, como es evidente, la Convención
108 do Conselho da Europa, e depois es que vamos analisar como referência as diversas diretivas, acabando por o Regulamento General de Proteção de Dados da União Europeia, que nos vão servir, digamos assim, para colocar os pontos básicos de las subetapas, de los subperíodos actuales, contemporâneos, a los cuales pouco a pouco o direito mexicano também se ha ido, digamos assim, acoplando. De hecho, neste capítulo temos que ver com muita atenção todas as reformas constitucionais e toda a legislação mexicana e no post-2009 hasta el presente, ¿no? Y podemos afirmar que México ha tenido mucho cuidado en la construcción de una arquitectura jurídica legislativa própria e que además hay interpretación jurisprudencial desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde el órgano rector de este campo de la protección de datos y del acceso a la información sobre cada una de estas legislaciones. También estaremos viendo en las actividades integradoras algunas sentencias de la Suprema Corte que eu considero que são paradigmáticas e, em paralelo, algumas resoluções del órgano rector. Por outro lado, temos uma questão que apresenta um interesse particular, não? Quando estamos trabalhando neste contexto digitalizado, sustentado, fundamentado por la existência de redes sociais, Facebook, Twitter, etc., que são possíveis e que foram criadas por las possibilidades tecnológicas de comunicação, de criação de médios ambientes virtuais, desta infraestrutura física que é internet. E estas questões, estes key points, como dizem os anglosajones, que temos que estar revisando é, como já lo vimos ao início deste vídeo, a liberdade de informação, o secreto profissional, que em México quase não hablamos, as liberdades conectadas com a religião e as creencias, as liberdades conectadas com a criação, ou seja, as artes, o conhecimento científico. Outro campo que também tendremos que estar analisando é a proteção da propriedade intelectual e, claro, a proteção de dados. Regressamos sempre a lo mesmo, e seus interesses econômicos. Temos aqui vários problemas, temos aqui vários enfoques, não? Possíveis. E dos problemas que temos é a questão da terminologia. Eu se los digo muitas vezes, o direito é ao mesmo tempo uma ciência, o direito é ao mesmo tempo uma arte, o direito é ao mesmo tempo uma praxis, mas o direito é também linguagem. Então, a questão da terminologia é fundamental, não? E temos uma terminologia própria à proteção de dados e temos aqui diversos tipos de conceitos para os quais temos que ter uma aquisição de suas definições e também diversos tipos de categoria de proteção de dados e, por lo tanto, diversos níveis de proteção. E isto, claro, também nos vai obrigar a manejar conceitos que saem fora do modelo jurídico, que viene, digamos assim, do modelo tecnológico, do modelo computacional. O conceito de processamento de dados, o conceito de automatização do processamento de dados
y otros quién son los controladores, quién son los procesadores, quién son los usuarios finales, quién son las terceras partes, etcétera, etcétera, etcétera. Aqui é evidente que, regressando, digamos assim, ao início da classe, que estes seminários é um seminário de Direito e Novas Tecnologias. Sempre enfatizo o título do seminário, porque temos então que estar manejando em paralelo com todos estes conceitos e definições que nos vienen de los modelos tecnológicos, de las nuevas tecnologías, tenemos que siempre estar manejando en permanencia y en paralelo los principios generales que rigen la construcción de los modelos jurídicos. Y aquí el principio de legalidad, el principio de progresividad, el principio de equidad, el principio de transparencia, etcétera, 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 ¿no? El principio de proporcionalidad. E todo isto, digamos assim, parece complexo, são temas muito extensos que infelizmente temos que trabalhar em 2, máximo 3 sessões em virtude de nosso programa e de nosso calendário semestral. Pero lo vamos a conseguir, lo hemos hecho en otros semestres, quizás un poquito más tranquilos porque teníamos las sesiones presenciales, pero estamos em uma emergência e temos todos que fazer um grande esforço. Eu les agradeço a ustedes toda a sua atenção, agradeço a boa vontade com que estão trabalhando, agradeço a qualidade das atividades integradoras que estão enviando e nos vemos mañana, martes, en la sesión síncrona de 4 a 6 de la tarde. Por hoy es todo. Hasta mañana. Gracias.